Exaltaciones para ti, mi Rey. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Salmo capítulo 91. ¿Cuántos conocen este salmo? Es un salmo precioso, me gusta muchísimo, pero hoy quiero que nosotros vayamos un poco más profundo para conocer realmente las llaves que nos da este salmo y lo que Dios quiere que nosotros sepamos. Dice así a partir del versículo 1 en adelante: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estará seguro, escudo y adarga su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Amén y amén. En todo tiempo y en todo momento nosotros estamos buscando la protección de Dios. Muchos se inventan cosas, otros actúan de una forma adecuada, otros alargan su mano para obtener algo y poder disfrutar de esa protección que necesitamos para nuestras vidas y para nuestras familias. Unos lo que hacen es básicamente tener la Biblia abierta en el salmo que más les gusta, pensando que eso es lo que va a traer protección. Otros lo que hacen es básicamente como optar tener imágenes, lo que se llama fetiches. Anteriormente la palabra fetiche se acuñaba a lo que era una devoción especial a algo material, una creencia, por decirlo así, a algo material, y que de eso nosotros teníamos algo a cambio, y en este caso la protección que necesitamos. Otros hacen rezos, hacen rituales y cosas que el hombre se ha inventado para poder tener esa protección, quizás la bendición, quizás la ayuda de ese ser supremo, de ese Dios que quizás muchos no conocen, otros quizás sí lo conocen, pero siempre están buscando las maneras y las formas de poder tener esa protección. Pero algo que quiero mencionar y que quiero que tengan muy presente, y es que este salmo básicamente nos da las llaves para no solamente tener esa protección que tanto necesitamos, sino que adicional tenemos beneficios por hacer algo que necesitamos hacer en todo tiempo y en todo momento. Hoy quiero que nosotros exploremos un poco más sobre este Salmo 91. Y antes de explorar, yo quiero partir en dos este Salmo, o voy a ponerlo en dos cosas principales que debemos hacer para tener algo que provoca lo que este Salmo nos está enseñando.
Al principio de este salmo nos dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y dice en el segundo versículo: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Aquí hay algo que muy importante que nosotros debemos entender. Cuando nosotros vemos aquí lo que es habitar o hacer habitación, básicamente es buscar refugio, buscar el lugar donde nosotros encontramos esa protección, donde encontramos ese refugio, donde encontramos como la salvación de cualquier cosa que nos pueda afectar. Y aquí el salmista nos está diciendo: el que habita o el que hace habitación bajo la sombra del Omnipotente. Aquí nos está dando algo importante, y es que el que va y se pone al refugio, el que se pone en resguardo, el que va y se entrona o que se esconde bajo la sombra del Dios Todopoderoso, va a pasar algo para aquella persona que lo haga de esa forma. Cuando nosotros nos refugiamos en el Señor, cuando nosotros acudimos a ese resguardo del Dios Todopoderoso, también dice que nosotros básicamente estamos confiando en ese Dios Todopoderoso. Y si nosotros leemos las consecuencias de esa persona quien pone su vida en resguardo o bajo la sombra del Dios Todopoderoso, dice ahí que Él es quien te va a librar de los lazos de la muerte. Él es el que te va a cubrir de cualquier cosa que venga a afectar o dañar tu vida o también tu familia. También nos dice que no vas a poder tener temor, o no va a llegar el temor ni en la noche más oscura, ni en el lugar o en el momento más terrible que esté pasando tu vida. No vas a tener temor. ¿Por qué? Porque no hay nada, ni pestilencia, ni absolutamente nada que venga a destruirte a ti o a tu familia. Cuando nosotros ponemos nuestra vida al resguardo en la presencia del Señor, podrán caer 1000, y dice 10,000 a nuestra diestra, pero ¿qué dice? Mas a nosotros no va a llegar, no nos va a afectar. ¿Por qué? Porque hemos puesto nuestra confianza, nuestra esperanza en ese refugio, en esa habitación que es bajo la sombra del Dios Todopoderoso. Y dice también: no te va a sobrevenir mal, ni también ni la plaga va a tocar tu morada. Esto es algo muy importante. En el Antiguo Testamento, las plagas era algo que era terrible para una persona o una familia. ¿Por qué? Porque cuando llegaba la plaga al lugar donde estaban viviendo o estaban residiendo, literalmente la plaga lo que hacía era eliminar todo el sustento de sus vidas, porque dañaban el campo, destruían la cosecha, absolutamente todo lo dañaban. Y esto provocaba, por supuesto, hambre, desesperanza para esa persona o esa familia. Y si nosotros vemos las plagas que afectaron muchas veces a los hijos de Israel, esas plagas eran las que realmente dejaban a Israel en aprietos y en momentos difíciles. ¿Por qué? Porque esas plagas son las que se comen el fruto de tu trabajo, se comen todo lo que es para tu bien, y eso es lo que dice Dios, que no te va a sobrevenir absolutamente nada de eso que te afecte a ti o te afecte a tu familia, que afecte tus finanzas, que afecte tu tranquilidad, que afecte absolutamente todo. ¿Por qué? Porque también dice: a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos sus caminos. Esto es algo muy importante que debemos entender, porque no debemos ir a buscar refugio en ningún otro lado. No debemos ir a buscar refugio quizás en las cosas que nos parece que es bueno o que nos dan esa seguridad en cierto momento, porque eso no es lo que nos va a librar de todas estas cosas que Dios nos está diciendo que nos va a librar. En Isaías capítulo 30
Y quiero leérselos muy bien de lo que dice ahí, de las consecuencias de nosotros poner nuestra confianza en algo más aparte de nuestro Dios. Y dice así: ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse de cubierta o con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se aparta para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y no poner su esperanza en poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y amparo en la sombra de Egipto en confusión. Aquí nos está diciendo, ay de los que acuden a resguardarse en Egipto y en Faraón. ¿Qué es Egipto y qué es Faraón para nuestros días? En ese entonces, Egipto era la potencia mundial de ese entonces. Era la tierra donde había más dinero, más oportunidades, y Faraón era como el rey sobre la tierra, por decirlo así, porque era poderosísimo. Y ellos, cuando venía el hambre sobre la tierra, lo que hacían era acudir a Faraón y a Egipto para resguardarse de las pestilencias, de las cosas que afectaban su vida y su familia. Y por eso aquí les está diciendo, ay de aquellos que corren a cobijarse a Egipto, porque ciertamente el que lo haga va a quedar avergonzado y esa esperanza va a quedar solamente en confusión, porque pusieron su confianza en algo que es temporal y que es pasajero. Por eso el Señor nos está diciendo que si nosotros decidimos poner nuestra confianza, resguardarnos en su presencia, no va a haber nada que nos vaya a afectar a nuestras vidas y nuestras familias, porque siempre va a estar cuidando y guardándonos en todo tiempo y en todo momento. Hoy en día, ¿cuál es nuestro Faraón y cuál es nuestro Egipto? Quizás sean los bancos, quizás sea la persona más cercana que tiene el dinero para ayudarnos quizás en cierto momento. Quizás sea las cosas que nosotros tenemos a la mano y que por supuesto nos puede brindar su ayuda momentánea. Y no estoy diciendo que no podamos ir a los bancos o que no podamos ir a una persona que nos pueda ayudar. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es, cuando nosotros decidimos poner nuestra confianza, cuando decidimos resguardarnos, que significa es poner toda nuestra vida al amparo de esa cosa o de esa persona, es ahí donde todo se va a volver contrario, donde todo va a ser absolutamente pérdidas. ¿Por qué? Porque ahí es donde va este pasaje que acabamos de leer, y es que no vamos a tener ese amparo, esa fortaleza, no vamos a tener ese refugio seguro, porque solamente lo tenemos es en nuestro Dios. Siempre es en nuestro Dios. Cuando nosotros lo hacemos de esa forma, vamos a tener su protección en todo tiempo y en todo momento, y no solamente protección de desastres, protección de todas las cosas que puedan llegar para dañarnos, para dañar nuestras vidas y para dañar nuestras familias, porque Él es todo suficiente para nosotros. Y esto es lo que debemos entender, pero también aprender. Que cuando venga alguna prueba, que cuando venga alguna dificultad, corramos a ampararnos bajo la sombra del Dios Todopoderoso. Y es ahí donde vamos a tener la seguridad de que vamos a ver la victoria completa en nuestras vidas y en lo que está pasando, que vamos a poder sobresalir y que vamos a poder llegar donde Dios quiere que lleguemos. Porque en resumidas cuentas, todo, absolutamente todo lo tenemos es en la presencia del Dios Todopoderoso. Amén. Algo que quiero explicarles rápidamente, y es la presencia del Señor es algo como lo describe Éxodo capítulo del 13, 14 en adelante. Dice la Biblia que cuando Israel salía
de Egipto, de la esclavitud hacia la tierra prometida, cuando iban en medio del desierto, dice que Jehová se puso como una nube sobre el día y como una columna de noche o de fuego sobre la noche. Y esto les servía para guía. Pero si nosotros lo vemos un poquito más profundo, ustedes saben que en el desierto, en el día es un infierno por el calor abrasador que nadie puede soportar. Lo que hacía el Señor era que ponía una nube para cuidarles y guardarles de ese sol abrasador, para que no los consumiera en el desierto y para que tuvieran esa protección. Pero si ustedes también saben, en el desierto, en la noche es lo contrario, hace un frío extremo, que cualquiera que esté expuesto a ese frío puede sufrir hipotermia. Pero también muchas de las fieras salen en la noche a cazar o a hacer las cosas que hacen. Pero dice la Biblia que él estaba como un fuego, como una columna de fuego. Ese fuego era para protegerlos del frío extremo, pero también alejar las fieras, alejar los animales que les podrían dañar a ellos y a sus hijos. Eso es lo que hace el Señor. Y cuando ellos iban pasando hacia la tierra prometida y se encontraron con el Mar Rojo, cuando los egipcios venían detrás para matarlos, él, dice la Biblia, que se puso a su retaguardia para protegerlos y no permitir que los egipcios les alcanzaran para matarlos. Y cuando iba adelante, era él a quien les daba la victoria cuando se enfrentaban con cualquier enemigo. Eso es refugiarse, o eso es habitar en la presencia del Señor. Que en todo tiempo, en todo momento, vamos a ver cómo Dios pelea por nosotros. Vamos a ver cómo Dios está ahí ayudándonos, acudiendo a nuestro llamado, pero también levantándose y peleando por nosotros. Porque básicamente todo lo tenemos es con Dios. Amén. La segunda parte que quiero exponer aquí es lo que vemos en el versículo 14. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Esto es algo que quiero que entendamos. Cuando nosotros ponemos nuestra vida al refugio de Dios, pero también cuando le conocemos, va a provocar algo, que es lo que dice en los versículos siguientes. Y dice: me invocará y yo le responderé. Con él estaré en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Esto es algo maravilloso que debemos comprender muy bien, y es: por cuanto en mí ha puesto su amor y por cuanto me ha conocido. Conocer al Señor no solamente significa que nosotros sabemos que hay un Dios, sabemos que está Jesús, que fue y murió y resucitó, sabemos que está el Espíritu Santo con nosotros. Conocer a Dios básicamente se basa en pasar tiempos a solas con Él, exponiéndonos a las Escrituras todos los días, porque es ahí donde vamos a conocer realmente a nuestro Dios. No se basa en un conocimiento superficial, no se basa en decir Dios está con nosotros, va mucho más allá. Y quiero explicarles básicamente qué significa esto de conocer al Señor. Sadrach, Mesach y Abednego, 3 jovencitos que estaban en una tierra pagana donde hacían todo lo contrario a lo que Dios le agradaba. Y dice la Biblia que había un rey que obviamente no conocía al Señor, pero que había determinado un edicto, había hecho una estatua grandísima y había dicho y ordenado que al sonido de la trompeta, al sonido de la bocina,
todos tenían que doblegarse delante de esa estatua, o sea, rendirle culto a esa estatua que había hecho el rey Nabucodonosor. Pero estos tres jovencitos tenían algo en su vida, y era que conocían muy bien al Señor, porque ellos tenían el temor de Dios en su corazón y dijeron: no nos vamos a arrodillar. Y había una consecuencia, y era el que no lo hiciera iba a ser expuesto al horno de fuego. Eso era la consecuencia por no obedecer las órdenes del rey. Pero estos tres jovencitos no les importó las consecuencias. Y cuando estuvieron frente al rey, le dijeron al rey: sepas, oh rey, que no nos vamos a doblegar delante de esa estatua que usted ha hecho, porque sabemos que nuestro Dios nos va a librar. Y si aún no lo hace, sepas, oh rey, que no lo vamos a hacer. Y estos tres jovencitos fueron puestos en el horno de fuego y lo calentaron al máximo. Pero dice la Biblia que cuando el rey se volteó a ver, habían 4 hombres que estaban paseándose en el fuego. Y los sacó de allí porque se asombró, porque él sabía que habían sido 3. Pero él se dio cuenta que el cuarto era parecido al hijo de los dioses, así lo dice. Y cuando los saca, ellos no habían tenido ni un rasguño, podríamos decirlo así. El olor del fuego no se les había quedado en su ropa, ni tampoco ni un cabello se les había quemado. ¿Pero por qué sucedió esto? Porque ellos sabían quién era ese Dios, quien estaban confiando y a quien le obedecían. Ellos tenían ese temor de Dios. ¿Y qué sucedió? Dios los libró en el horno de fuego, pero como lo dice este salmo, Él mismo estuvo con ellos en la angustia, porque Él estaba allí, Jesús mismo estaba allí con ellos 3 en el mismo horno, y evitó que ellos se quemaran. Y cuando los sacó, también sucedió lo que dice este salmo: los puso por alto, les dio renombre en ese lugar, porque en ese mismo instante ellos fueron puestos en honra y sus enemigos fueron puestos en el horno de fuego, y ellos de inmediato fueron allí muertos por el fuego abrasador. Esto es lo que significa básicamente confiar, conocer a ese Dios todopoderoso. Y esto es lo que Dios nos está llamando hoy. Que necesitamos en este tiempo refugiarnos en todo tiempo y en todo momento bajo la sombra del Omnipotente. Si queremos esa protección, si queremos esa bendición de Dios, debemos acudir en cualquier momento, en cualquier etapa de nuestra vida, a ese Dios que es nuestra fortaleza, es nuestro refugio, porque solamente con Él vamos a tener su protección. Él enviará a sus ángeles para que nos guarden. Él estará peleando por nosotros. Y si le conocemos, si estamos en su presencia, si nos exponemos a las Escrituras, Él mismo nos librará. Cuando le invoquemos, Él escuchará nuestra oración y Él nos responderá. Él estará aún con nosotros en la angustia. Y lo mejor de todo es que después de ello nos pondrá en lugares de honra, nos levantará y nos dará largura de años, y su bendición estará con nosotros, solo por poner por habitación, por resguardarnos, por conocer y estar todo el tiempo en la presencia del Dios Todopoderoso. Así que hoy lo que quiero llamarles es que necesitamos más que siempre refugiarnos en nuestro Dios. Quizás nosotros tenemos capacidades, quizás tenemos la fuerza, quizás podemos tener muchas cosas a nuestro alrededor que nos puedan facilitar las cosas. Pero es ciertísimo y es algo importante que debemos entender a quién debemos acudir. ¿Quién es nuestro refugio? ¿Quién es nuestro amparo y fortaleza? ¿Quién es el que nos va a cuidar y nos va a dar todo lo suficiente? Él es el que siempre va a estar con nosotros. Y lo mejor de todo, con Él
tendremos largura de años, buena vejez, bendición para nuestra vida y para nuestra familia. Él lo es todo para nosotros. Así que hoy necesito también poner mi esperanza, mi fortaleza y mi refugio solamente en ese Dios todopoderoso. Así que los que hoy quieran, los que hoy desean hacer eso y decir, hoy mi Dios será mi refugio en cualquier momento y etapa de mi vida. Él será mi Dios y mi Señor, pero no solamente eso, sino que en el lugar secreto, allí voy a conocerle más, allí voy a exponerme las Escrituras. Él se va a manifestar y va a hacer cosas gloriosas y tremendas con cada uno de ellos que tomen esa decisión. Así que si vas a tomar esa decisión, ponte de pie y vamos a orar al Señor. Padre, gracias. Gracias porque sabemos que estás ahí siempre por nosotros. Hoy conocemos un poco más acerca de ti, pero hoy queremos tomar una decisión. Hoy queremos decirte, Señor, que vamos a acudir a ti en todo tiempo y en todo momento. Que tú serás nuestro refugio, nuestra fortaleza, Señor. Que tú eres nuestro amparo, Señor. Queremos que siempre estés ahí. Queremos conocerte, Señor, cada día más. Queremos exponernos cada vez más a las Escrituras porque queremos conocerte como tú eres mi Rey. Yo te ruego, Señor, que tú traigas tu protección, que tú traigas tu bendición, que tú cuides y guardes de nosotros, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias porque sabemos que estás con nosotros, pero hoy queremos hacer algo más real, que tú seas siempre a quien vamos a acudir, en quien vamos a confiar y en quien vamos a esperar, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias porque sabemos que tú obrarás a favor nuestro. Sabemos que tú actuarás a favor nuestro, Señor. En el nombre de Cristo Jesús.